Hola, un saludo a todos nuestros seguidores de Fosfato Salialpa. En esta oportunidad tengo a mi cargo la conducción de este evento online por parte de Fosfato Salialpa Buena Tierra. Mi nombre es Leslie Ruiz. Continuando con nuestro programa de presentaciones, el día de hoy tenemos un invitado que es especialista y profesional en el sector agrario. Antes, por supuesto, deseo recordarles que Fosfato Salialpa Buena Tierra es una empresa que fomenta el uso debido y eficiente de los fertilizantes en la actividad agrícola, en especial de los fosfatados, lo cual es fundamental para la seguridad alimentaria de nuestro Perú. Queremos también invitarlos a seguirnos en cada una de estas presentaciones especiales. Asimismo, les agradeceremos que puedan darle like a nuestra página de Facebook, Fosfatos Alialpa, y se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Denis Pilares Figueroa. Denis es ingeniero agrónomo con campo complementario en zootecnia de la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Obtuvo el grado de magíster en nutrición en la Universidad Nacional Agraria La Molina, mención con excelencia. Y además tiene un doctorado en administración en la Universidad Villarreal en Lima. Denis tiene experiencia en planificación de programas y proyectos de capacitación, investigación y emprendimiento agrario con transferencia de capacidades productivas, en ejecución de proyectos productivos y empresariales y de desarrollo social productivo en el área rural, agraria y agroindustrial. Además, tiene experiencia en organización de productores agrarios en cadenas productivas y evaluación y control de programas de extensión agraria en diferentes regiones del país. Actualmente, el doctor Denis es catedrático en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en áreas agropecuarias, ambientales y de gestión agraria. Además, participó como staff profesional internacional en gestión de proyectos agrarios en Israel, en Egipto, y es miembro de la Red Internacional Americana de Investigación en Sistemas Agroalimentarios. Pasando con el tema, en esta oportunidad, Denis Pilares Figueroa hará una presentación sobre la siembra y cosecha del agua, actividad milenaria de nuestro Perú, que vuelve ahora a tener vigencia. Además, realizará un breve diagnóstico sobre la problemática, consecuencias de un área, luego la implementación de una cocha y sus beneficios en nuestro país. Sin más que agregar, demos la bienvenida al ingeniero agrónomo, el doctor Denis Pilares Figueroa. Bienvenido, Denis. Hola Leslie, muchas gracias por la presentación. Encantado obviamente para poder colaborar con ustedes en esta etapa obviamente para compartir algunas experiencias respecto a la gestión y siembra de cosecha de agua. Gracias Leslie. Bien, bien, a todas las personas obviamente que nos siguen, vamos a compartir algunos detalles muy importantes de el diagnóstico obviamente de todo lo que es esta posibilidad de hacer la siembra y cosecha de agua. Vamos a identificar obviamente todo lo que es la problemática, las causas, algunos riesgos que contempla, así como también todo lo que involucra obviamente esa disminución y deterioro obviamente de la calidad de vida rural, así como qué retos y oportunidades nos da esta posibilidad de siembra y cosecha de agua. Y además vamos a proponer obviamente alguna estrategia importante que podemos aplicar para una mejor gestión del recurso hídrico, ¿cierto? Complementado ya sea también con todo lo que es el manejo del suelo, así como la cobertura vegetal, ¿correcto? A través de algunas prácticas como zanjas de infiltración, la gestión de cochas, el incremento en la seguridad hídrica, así como también poder cosechar un nuevo ecosistema como parte de poder contribuir obviamente a todo este perjuicio a todo lo que es nuestro medio ambiente. Siguiente, por favor. A ver, para tener una mirada, cómo está un poco la problemática, obviamente, en nuestras zonas interandinas, hay que tener de vista, de todas maneras, todo lo que es la degradación que está ocurriendo en nuestras cuencas hidrográficas y nuestros recursos naturales, ¿cierto?
Y de seguro, obviamente, esta degradación justamente a falta de un buen manejo de todo lo que son estos recursos y complementado, de hecho, obviamente, con todo lo que es el aumento en la escasez del recurso hídrico. Como podemos observar, obviamente, en las imágenes, fundamentalmente eso trae como consecuencia esas sequías que vamos teniendo en nuestros valles interandinos o cambios bruscos, obviamente, en todo lo que es el clima, que va generando problemas de fuertes granizadas, de fuertes nevadas, así como la de glaciación, obviamente, de nuestros nevados. Y todo esto al final se traduce fundamentalmente en un cambio en todo el ambiente escénico, fundamentalmente en nuestros valles interandinos, y producto simplemente de esos cambios extremos en el clima, donde sabemos que actualmente hay una pequeña disminución de 0,2 grados centígrados y lo que va ocasionando todo este desequilibrio fundamentalmente en nuestra meteorología, es decir, de nuestra temperatura, de nuestra humedad, y que se traduce obviamente en estos climas extremos en los cuales estamos siendo fieles testigos como efecto fundamentalmente de lo que es este calentamiento global y que nos está afectando fundamentalmente a diferentes regiones, altoandinas sobre todo en nuestras diferentes regiones del país. Siguiente, por favor. Si podríamos identificar algunas causas fundamentalmente que están trayendo todo este conjunto de problemática, de todas maneras pasa por esa baja cultura ambiental, donde fundamentalmente a falta de esa convicción, esa sensibilización que tenemos que inyectar a toda nuestra población, desde las zonas rurales, desde todo lo que son las poblaciones, fundamentalmente ese principio, esa convicción, ese amor a lo nuestro, ¿cierto? Y que contempla fundamentalmente cuidar, obviamente, nuestro terruño, cuidar nuestra agua, ¿cierto? Que parte todo esta cultura ambiental en el cual fundamentalmente tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es importante para poder contribuir justamente a revertir obviamente esta problemática que estamos teniendo. Y a esto también una causa importante es identificar fundamentalmente la deforestación que tenemos fundamentalmente en nuestras cuencas y seguramente en nuestros valles interandinos, si se complementa con una sobrepastoreo. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente tener más animales de lo que una determinada una cancha agrícola fundamentalmente de pastizales puede soportar. Y a eso complementar el hecho obviamente de que no tenemos unas adecuadas políticas gubernamentales donde contemple la conservación y el manejo de los recursos naturales, ¿cierto? Desde el punto de vista del gobierno, falta esa implementación de políticas transversales que ayuden justamente a cuidar, preservar y sensibilizar a todos los agentes activos, a toda la población, justamente a ese cuidado y conservación de nuestros recursos naturales. Lo propio también hay que identificar como una causa importante que existe una débil organización institucional, ya sea obviamente gubernamental o también una débil organización de nuestros productores, de nuestras personas del campo que de alguna manera son los principales actores y también los principales perjudicados obviamente de todo este desbalance que va ocurriendo obviamente en nuestras zonas altoandinas y por ende obviamente ese deshielo obviamente de nuestros nevados, de nuestros glaciares y que muchas veces vamos percibiendo obviamente en todos estos cambios climáticos que vamos percibiendo en nuestras regiones diferentes. Dentro de todo lo que son los riesgos, básicamente, podemos observar fundamentalmente que está ocurriendo una pérdida irreversible de fuente de nuestros recursos hídricos, ¿cierto? Como podemos observar, obviamente, en la imagen, fundamentalmente se está produciendo un tipo de erosión, básicamente, de nuestras laderas, de nuestros cerros, de nuestras montañas. Esto va generando problemas de migración de todo lo que es el campo a las ciudades,
va generando problemas, obviamente, de conflictividad, obviamente, en nuestra sociedad, así como hay un problema, obviamente, de crisis y parálisis, obviamente, en toda la actividad productiva. Y cuando no hay actividad productiva, simplemente disminuyen las oportunidades, obviamente, de desarrollo para nuestras generaciones y sobre todo las generaciones nuevas, jóvenes que ven que no se les presentan esas oportunidades en sus lugares de origen y esto se traduce de todas maneras al riesgo, obviamente, de las grandes migraciones, obviamente, a las capitales de provincia o a todas las que son las ciudades, obviamente, en zonas de costa fundamentalmente. A esto podemos complementar, obviamente, con esos periodos recurrentes de sequía que se nos va haciendo ya de manera periódica en nuestras diferentes regiones, tanto en condiciones de sierra, así como también en condiciones de costa, obviamente, se van presentando estos fenómenos de sequía. Y todo esto se va a traducir a una disminución en la producción de alimentos y con esto obviamente generamos el problema obviamente de déficit obviamente en el valor nutritivo de nuestra alimentación, sobre todo para nuestras personas más vulnerables como son los niños y las personas embarazadas, donde ya se van presentando algunos indicadores de deficiencia obviamente en la nutrición, muy de la mano obviamente con la deficiencia de hierro en la alimentación y eso se va a traducir en problemas un poco de falta, obviamente, de mucha mayor lucidez, mucha mayor respuesta, obviamente, a poder solucionar algún problema que vayamos a enfrentar. Siguiente, por favor. Dentro de las consecuencias, obviamente, que podemos esperar producto de todas estas causas y algunos problemas que hemos identificado, fundamentalmente, de hecho, pasa obviamente que todo esto en conjunto se traduce en una disminución, obviamente, de todo lo que es la calidad de vida rural. Y cuando hablamos de disminución de la calidad de vida rural, nos estamos refiriendo fundamentalmente que se presenta la oportunidad justamente para las migraciones, sobre todo para las generaciones nuevas, al no tener oportunidades de desarrollo, simplemente hacen esa migración a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque se produce ya una reducción de la rentabilidad de nuestro sector agropecuario. Y donde no hay rentabilidad, ya empieza todos estos movimientos migratorios que se traducen también en una disminución, obviamente, de todo lo que es la frontera agrícola. Empieza a haber menor cultivo, obviamente, de áreas de terreno, menor producción de nuestros animales, ¿cierto? Y esto se va a traducir en una reducción, obviamente, de la capacidad de, ya sea, obviamente, de recurso hídrico, ¿cierto? En nuestros territorios, así como también se va a incrementar, obviamente, lo que son fundamentalmente a las escorrentías superficiales. Cuando hablo de escorrentías se refiere fundamentalmente que hay un desborde, obviamente, de ríos, riachuelos, fundamentalmente por elevadas crecidas, obviamente, de esos ríos, por inclemencias extremas de todo lo que son los climas, ¿cierto? Así como también una reducción, obviamente, de todo lo que es la recarga, obviamente, y de infiltración, ¿cierto? O sea, se ve disminuida muchas veces la recarga, obviamente, por infiltración, simplemente por mal manejo de todo lo que son los suelos en las zonas fundamentalmente o en las regiones donde se produce, obviamente, estas lluvias extremas, ¿correcto? Y todo eso fundamentalmente va a generar una dependencia hídrica en época húmeda, ¿correcto? Entonces, el hecho de no hacer una buena planificación de nuestro recurso hídrico en el corto y mediano plazo se va a traducir de seguro, obviamente, en generar todas estas consecuencias que posteriormente van a afectar, obviamente, a un buen equilibrio de nuestros recursos, ¿cierto? Tanto el recurso suelo, el recurso del agua, y en armonía, de hecho, obviamente, con todo lo que es la provisión de alimentos, ¿correcto? Y de esa manera, ese uso ineficiente del recurso hídrico, obviamente, que puede ser muy necesario, obviamente, para aumentar la producción de nuestros campos. Y esa producción de nuestros campos se puede traducir, obviamente, en la producción de mayor alimento para nuestra población. También se va a ver
afectada. Y fundamentalmente también es débil, obviamente, la organización, ya sea obviamente de nuestros comuneros, de nuestras comunidades altoandinas, ¿cierto? Que falta justamente, fundamentalmente, esa integración unos a otros para proponer, obviamente, algunas alternativas, fundamentalmente, para poder hacer una mejor manejo de nuestro recurso hídrico, mejor manejo de nuestra agua, mejor manejo de nuestros suelos, porque somos parte de una cultura ancestral, ¿cierto? Heredado obviamente desde nuestro imperio de los incas, que tenemos que ir revalorando esas técnicas y esas prácticas que nos han enseñado obviamente a conservar nuestros recursos naturales. El hecho de que falte esa organización y esa integración de nuestros productores, nuestros productores en diferentes lugares, permitiría el hecho obviamente de poder gestionar algunos emprendimientos o algunos programas o proyectos que ayuden un poquito a disminuir justamente todos estos efectos por esa falta de organización, obviamente, de nuestros productores y también ir retomando y revalorando nuestros conocimientos y prácticas ancestrales, como lo que vamos a compartir el día de hoy, el hecho, obviamente, de hacer esa siembra y esa cosecha del agua, seguramente para hacer mucho más productivos nuestros terrenos y de esa manera, obviamente, producir más alimento para nuestras generaciones. Siguiente, por favor. Cuando hablamos, obviamente, de esa siembra, estamos tratando fundamentalmente de decir que en ese periodo de lluvias, ¿correcto? Podamos hacer fundamentalmente un abastecimiento, una identificación y un mejor aprovechamiento de estas lluvias. Es decir, obviamente, tratar de juntar fundamentalmente toda esta lluvia que se produce en determinado lugar, de tal forma que estas lluvias las vayamos obviamente a almacenar, las vayamos a canalizar, ¿cierto? Pero eso ya a través de nuestra intervención, ¿correcto? ¿Con qué propósito? Con el propósito justamente de esas lluvias poderlas retener, poderlas almacenar y procurar obviamente que se infiltre en diferentes estratos de nuestros suelos, sobre todo fundamentalmente en nuestras cuencas altas, es decir, obviamente donde hay una mayor incidencia de lluvias, ¿correcto? Y a partir de ese almacenamiento, posteriormente, comenzar un poquito a direccionarlas, canalizarlas, ¿cierto? Para hacer un mejor uso y aprovechamiento aguas abajo, ¿cierto? De esa cuenca donde hemos logrado ese almacenamiento, esa infiltración de esos recursos hídricos producto de la lluvia, producto de la nevada o de los granizos que en determinadas estaciones del año, ¿correcto? Y hablar de esa cosecha fundamentalmente es procurar esa agua que hemos acumulado, esa agua que hemos ha hecho infiltrar y retener obviamente en nuestros suelos de manera conveniente, después darles un uso y un aprovechamiento más útil, ¿cierto? Seguramente en zonas aledañas o en partes bajas de la cuenca, ¿correcto? ¿Con qué propósito? Seguramente para poder hacer un mejor uso del recurso, formando nuevos ecosistemas, ¿cierto? Que van a ayudar a producir ya sea el alimento que va a servir también para mejorar todo lo que es programas y planes de forestación, producir mejor pasto para la alimentación de nuestros animales y con eso buscar ese restablecimiento de ese balance o de ese equilibrio fundamentalmente del recurso hídrico, ¿cierto? O sea, si vamos a almacenar en épocas de lluvia para después canalizarlo y distribuirlo en áreas contiguas o zonas más bajas de nuestra cuenca, del lugar de la siembra, vamos a poder obviamente producir mucho más el alimento, vamos a producir obviamente en épocas seguramente de escasez de agua, mayor alimento, tanto para nosotros las personas que
viven en estos lugares, así como los animales como fuente de proteína justamente para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones rurales. Siguiente, por favor. Dentro de todo lo que son los retos y oportunidades que nos puede conllevar fundamentalmente es tener esa conciencia de proponer todo lo que es esta siembra y cosecha del agua. Fundamentalmente, un reto importante es identificar fundamentalmente que estas graves amenazas que nos está enfrentando el cambio climático, fundamentalmente, va a permitirnos obviamente que a través de decisiones gubernamentales o del gobierno, a través de políticas nacionales, se pueden establecer algunas medidas de prevención, algunas medidas de mitigación y adaptación frente a este cambio climático que estamos teniendo, ¿cierto? Identificando básicamente esos objetivos o esas metas que podríamos alcanzar o podríamos proponer desde nuestros diferentes lugares. Una oportunidad justamente es efectivizar o ejecutar esa siembra y cosecha de agua, donde fundamentalmente vamos a hacer esa combinación, lo que decíamos, esos conocimientos que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestra cultura mineraria de los incas, y si eso lo combinamos con tecnología moderna, ¿cierto? Una cultura hídrica, así como un buen balance hídrico convenientemente concientizado y socializado tanto a la población, a los organismos gubernamentales como municipalidades, gobiernos regionales, para que todos en conjunto podamos sumar esfuerzos justamente para poder lograr este cambio y este restablecimiento fundamentalmente de estos nuevos ecosistemas. Porque para poder hacer esta construcción, obviamente, esta cosecha, esta siembra y cosecha de agua, vamos a ver, obviamente, que podemos utilizar, obviamente, realizar algunas zanjas de infiltración, unos pequeños o medianos micro reservorios, unas cochas, unas represas, ¿cierto? Que nos van a permitir, obviamente, hacer una retención del agua de la lluvia, ¿cierto? De las partes altas de la cuenca para después ir irrigando, para poder ir regando, obviamente, terrenos aledaños, así como partes bajas de nuestra cuenca, seguramente en periodos fundamentalmente donde ya ha pasado ese periodo de lluvias. Pero para que esto lo hagamos sostenible en el tiempo, y que podamos realmente contribuir a un cambio significativo de manera sostenible, una herramienta valiosa que tenemos que complementar es obviamente establecer programas de reforestación y de seguro obviamente con algunas especies nativas propias del lugar, ¿cierto? Ya sea de carácter arbustivo, de carácter herbáceo, ¿cierto? Donde seguramente de acuerdo a la altitud, condiciones climáticas de frío, temperatura, humedad y o viento, podamos escoger seguramente algunos queñuales, algunas collas, ¿cierto? O algunas otro tipo de árboles, ya sea silvestres o nativos del lugar. Y si a eso lo complementamos, obviamente, con algunos pastizales, o pasturas naturales, de alguna manera vamos a lograr justamente ese desarrollo sostenible en nuestras áreas rurales, como podemos observar obviamente en nuestras imágenes, recuperando obviamente en algunas zonas obviamente algunas labores de andenería, así como la siembra, ¿cierto?, de algunos pastizales y agarrándonos de manera importante fundamentalmente a todos esos programas de reforestación. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios esperamos lograr, obviamente, con todo lo que es la cosecha del agua? En primer lugar, vamos a lograr, obviamente, un incremento de la disponibilidad de agua. Y cuando hablamos de disponibilidad de agua, acuérdense, hablar de agua es hablar de vida, hablar de agua es hablar de salud, hablar de agua es hablar, obviamente, de alimentación. Vamos a también procurar establecer, regular las temperaturas extremas, ¿cierto? Al final, el agua es el recurso que nos va a permitir un poquito regular
que no exista unos cambios bruscos de temperatura, sino de alguna manera va a ayudar obviamente como un colchón que nos va a ayudar un poquito a regular esos cambios bruscos de temperatura y que afectan obviamente a nuestras zonas rurales, afectan a nuestros pastizales, a nuestra vegetación, ¿correcto? Otro beneficio fundamentalmente de la cosecha de reducir problemas de erosión de nuestros suelos, ¿correcto? Y al producirse la erosión de nuestros suelos, fundamentalmente sea por el viento, por las lluvias, de hecho se pierde biodiversidad, se pierden muchas plantas nativas, silvestres, ¿cierto? Y lo que es peor, nos genera obviamente riesgos de deslizamiento, nos provoca obviamente inundaciones, lo que actualmente podemos observar en diferentes regiones de nuestro país, fundamentalmente en costa y sierra y selva, fundamentalmente cuando no se hace un buen manejo de nuestros recursos hídricos. Y algo muy importante que podemos tomar a mano también, obviamente, es intervenir para la captura de carbono. El mejor, el mejor elemento que nos ayuda, obviamente, a la captura de carbono simplemente es el hecho de hacer forestación. ¿Correcto? Y a través de esta captura de carbono, es más, se pueden proponer algunos programas o proyectos justamente para poder establecer estos bonos, esta bonificación por bonos de carbono, ¿correcto? Así como también a través de un manejo o gestión del agua podemos establecer un programa de mejoramiento general, obviamente, de todo lo que es el medio ambiente, conservar la biodiversidad. Podemos aprovechar estos espacios, ¿cierto? Para poder proponer, obviamente, algunas rutas de ecoturismo vivencial, ¿cierto? Podemos también lograr el beneficio de generación de nuevas oportunidades laborales. Fundamentalmente lo que esperan nuestras nuevas generaciones es oportunidades de desarrollo personal y profesional. Y de seguro, obviamente, si ahorita hacemos la consulta a algún joven, ¿quién no quisiera hacer esa migración de la ciudad al campo siempre y cuando existan mejores oportunidades de desarrollo y de todas maneras con una mejor calidad de vida, obviamente, en estas regiones altoandinas, aprovechando obviamente el prodigioso paisaje y naturaleza y sobre todo en un lugar obviamente donde es parte de nuestra energía fundamentalmente para nuestro equilibrio obviamente con nuestro medio ambiente. De tal forma, y otro beneficio en conjunto es lograr obviamente ya sea esta recuperación de estos ecosistemas o la formación de nuevos ecosistemas, ¿correcto? Y de esa manera generamos de todas maneras un mayor ingresos económicos para nuestro sector rural y con eso disminuimos obviamente todo lo que es la brecha, obviamente ya sea de pobreza o pobreza extrema, generando más oportunidades. Es decir, obviamente genera un efecto multiplicador el hecho obviamente de planificar una mejor gestión con esto de la siembra y cosecha del agua, sobre todo en nuestros valles interandinos o zonas de altura. Siguiente, por favor. Un poco lo que decíamos, esta problemática que habíamos identificado inicialmente, ¿cierto? Fundamentalmente se da en nuestras tres regiones del país, ¿cierto? Y donde muy bien podemos intervenir tanto en la región costa, ¿cierto? Actualmente en el norte tenemos problemas de inundaciones. Miren, absurdo, obviamente, cuando no se hace planificación, simplemente la naturaleza es extrema, ¿cierto? En este caso, obviamente, con fortísimas precipitaciones y que nos va a generar obviamente una serie de problemas, inundaciones que lo estamos viendo actualmente. Absurdo obviamente en nuestra región sierra, periódicamente nos enfrentamos a problemas extremos de heladas, muerte de animales, todo lo que es obviamente escasez y carencia obviamente de alimentación para todo lo que son los sectores de nuestra población vulnerable. Y en nuestra región selva, obviamente, al hacer un mal manejo de nuestros recursos, tenemos también problemas de todo lo que son entradas o aluviones y que nos van generando problemas básicamente en perjuicio de las poblaciones aledañas. Entonces, esta propuesta de siembra y cosecha del agua, muy bien podemos implementarlo en región costa
en la región sierra, seguro con mayor incidencia. Sin embargo, también en la región selva obviamente se puede hacer una mejor gestión de nuestro recurso hídrico en este caso. Siguiente, por favor. Especificando ya cuando hablamos obviamente de la siembra y cosecha de agua, de hecho obviamente un componente y elemento muy importante es tener en cuenta fundamentalmente parte de esa siembra y cosecha de las lluvias particularmente. Y para lo cual tenemos que planificar, de hecho, hacer esta construcción de zanjas de infiltración. ¿Qué son estas zanjas de infiltración? No son más que fundamentalmente unas excavaciones que se hacen en el suelo, en la superficie del suelo, ¿cierto? Por lo general, obviamente, logrando una mayor profundidad que ancho, con el objetivo, obviamente, que en el periodo de lluvias, fundamentalmente, tenga a almacenar la mayor cantidad de aguas durante ese periodo de lluvias, ¿cierto? De esa forma también podemos lograr, obviamente, permitir ir infiltrando esas aguas, obviamente, que se van colectando o captando en el periodo de lluvias, así como también la construcción de algunas terrazas de formación lenta, es decir, obviamente, como especie de algunos niveles de formación de suelos que permitan, de alguna manera, servir más adelante como unas canchas o unas alfombras para poder hacer forestación, ¿cierto? Lo propio, obviamente, la construcción y protección de cochas, fundamentalmente como la imagen que podemos observar, donde fundamentalmente esta cocha de agua, fundamentalmente hay que buscar los lugares más adecuados para lograr lo que decíamos, ese almacenamiento, esa colección o ese hecho de poder juntar agua en unas hondonadas fundamentalmente en nuestros suelos, y qué mejor obviamente si son en nuestras cabeceras de cuenca, es decir, en las partes más altas de nuestra cuenca, donde sabemos obviamente que hay una mayor precipitación. Y si a eso decíamos, complementamos con programas de reforestación o forestación, de seguro obviamente ese cambio del ecosistema que estamos restaurando, que estamos recuperando, que estamos renovando, va a ser mucho más sostenible en el tiempo, ¿correcto? Y a partir de estas reservas y almacenamiento de agua, después podemos complementar con algunos programas, ya sea de canalización, ¿cierto? Para poder ir manejando todo lo que son los excedentes del recurso hídrico del agua, seguramente va a servirnos para poder regar ya sea nuestros pastizales naturales o para esas especies forestales o arbustivas que hemos ido sembrando generalmente respetando todo lo que es obviamente la pendiente a fin de disminuir obviamente todo lo que es problemas de erosión, ¿correcto? De tal manera obviamente que podamos contribuir un poco a asegurar el alimento fundamentalmente para nuestras poblaciones rurales, pero también para nuestros animales, ya sea a través de la introducción y rotación de algunos pastizales naturales, que va a permitir obviamente garantizar una mayor de nuestros animales. Siguiente, por favor. Partes de nuestra cuenca, habíamos dicho que estas zanjas de infiltración, un detalle muy importante es poder planificar respetando fundamentalmente todo lo que es la pendiente en dirección contraria a la pendiente. Podemos observar una zanja de infiltración acá de manera obviamente perpendicular a la dirección de la pendiente, ¿correcto? ¿Con qué más estamos alimentando, gestionando mejor nuestra zanja de infiltración? Estamos complementando, obviamente, con la plantación de algunas especies forestales, con algunos pastizales fundamentalmente para el lugar, y que de alguna manera va a permitir hacer una mejor protección básicamente de nuestra cobertura del suelo. Es decir, hacemos una agroforestería. ¿Qué significa una agroforestería? El hecho de hacer una combinación de plantaciones forestales con pastizales y algunos cultivos alimenticios. Es decir, obviamente hacemos una producción integral
para satisfacer, obviamente, ese alimento que necesita nuestra población y nuestros animales en conjunto. Y todo gracias simplemente a que hemos hecho una mejor gestión, obviamente, con nuestras zanjas de infiltración y con barreras vivas, básicamente, como formando unas cortinas vivas de nuestros árboles plantados. De tal forma, obviamente, que vamos aumentando nuestros programas de forestación con especies forestales, ya sean nativas o introducidas, que de alguna manera también nos van a ofrecer para nuestra población rural ingreso, de hecho, obviamente, por estos recursos maderables, ¿correcto? Así como también en las zonas más bajas de nuestras, ya sea quebradas o de nuestras cuencas, obviamente también podamos establecer algunas formas de estancamiento o almacenamiento de nuestro recurso hídrico del agua, ¿cierto? Que nos va a colectar gracias a estas zanjas de infiltración, como especie de unos reservorios de agua que aguas arriba de la cuenca hemos colectado, obviamente, producto de las lluvias, para que con estos micro reservorios o estanques más abajo, aguas abajo, podríamos establecer programas de canalización para poder complementar con toda esta forestación. Siguiente, por favor. Y hablar de esa gestión del recurso hídrico no solamente es hablar del agua, sino hemos visto obviamente que integra otros recursos importantes, parte de nuestra topografía y geografía en cada uno de nuestros lugares, ¿correcto? Hablando específicamente del agua, hablaríamos obviamente ya sea de esas siembras y cosechas de agua. Podemos también hacer un mejor uso racional de nuestro recurso hídrico, ya aguas abajo seguramente, para poder establecer algunos sistemas de tecnificación del riego, la canalización obviamente de nuestros manantes, así como también la protección de nuestros bofedales, es decir, de nuestros pastizales obviamente para la alimentación de nuestros animales. Parte de esta estrategia de gestión del agua también es complementar con todo lo que es el suelo, ¿cierto? Y con el suelo fundamentalmente le estamos devolviendo fundamentalmente a nuestro suelo la incorporación obviamente de abonos orgánicos, ¿cierto? Y con estos suelos orgánicos, de hecho, obviamente nuestros suelos van a ser mucho más retentivos al agua de las lluvias, ¿cierto? Y eso va a generar obviamente una mayor infiltración del recurso hídrico, y con eso vamos a lograr obviamente que nuestros suelos en nuestras zonas o algunos terrenos altoandinos obviamente sean mucho más productivos. Y complementamos obviamente con un manejo de cobertura vegetal. Y cuando hablamos de cobertura vegetal, fundamentalmente estamos hablando que estamos preparando el piso para poder entrar, obviamente, ya sea a programas de forestación, a introducción de algunos cultivos asociados en las zonas más bajas de nuestra cuenca, porque ya vamos a tener algunas reservas de agua y bien utilizadas, muy bien podríamos complementar como parte de un manejo integral. Además, teniendo como piedra angular, obviamente, el recurso agua, ¿cierto? Convenientemente almacenada, convenientemente canalizada y convenientemente distribuida, vamos a hacer una mejor fertilización de nuestros suelos, y de esa manera obviamente vamos a restablecer el equilibrio fundamentalmente con nuestra material vegetal o la cobertura vegetal, si complementamos con estos programas de forestación, por ejemplo, o estos cultivos asociados para mantener en equilibrio fundamentalmente todo lo que es el potencial de nuestros suelos altoandinos. Siguiente, por favor. Ahí podemos observar básicamente todo lo que es la secuencia justamente para todo lo que es una cosecha de agua. Decíamos que fundamentalmente ubicamos los lugares en las zonas altas de una cuenca, identificamos los lugares de terreno donde hay cierta ondulación, cierta depresión, para poder obviamente hacer esa colecta, ¿cierto? Como que formamos de manera natural obviamente estas zonas de almacenamiento de agua. Buscamos los lugares más adecuados donde podamos establecer justamente esta cosecha del agua, ¿correcto? ¿En qué periodo? En el periodo de
lluvias, ¿cierto? ¿Con qué propósito de almacenarlas para periodos, obviamente, donde no se presentan las lluvias, sino más bien hacer un manejo racional de este recurso hídrico importante? Siguiente, por favor. Y como decíamos, parte de toda esta visión es complementar con el hecho, obviamente, de prepararnos también, obviamente, en todo lo que son programas, obviamente, de cuidar la cobertura de nuestro suelo, proteger nuestro suelo, ¿cierto? De manera más sostenible, ya sea, obviamente, con algunos viveros para producir, obviamente, todo lo que son algunas especies, ya sea, decíamos, forestales, arbustivas o de pastizales, justamente para hacer todo ese trabajo complementario para proteger nuestros suelos, ¿cierto? Y que esas aguas que hemos almacenado las aprovechemos de manera adecuada, complementando y protegiendo nuestra cobertura en los suelos, en las partes aledañas, adyacentes a donde hemos hecho, obviamente, esta cosecha del agua. Siguiente, por favor. Es hablar del hecho de proteger nuestros suelos, también obviamente protegemos con cobertura, con nuestros pastizales o con nuestros pasturas naturales, ya sea chichiguares, como podemos observar, es decir, algunos pastos obviamente típicos para cada piso ecológico, para cada altitud, que de alguna manera se convierta en un colchón, en una alfombra que va a impedir que la lluvia caiga directamente al suelo sin cobertura y que es el responsable de problemas de erosión o problemas de lavado de nuestros suelos. Entonces, al cubrir nuestros suelos con esta cobertura, ya sea de bofedales o con árboles forestales, de hecho, obviamente se convierte como un paraguas natural que evita, obviamente, que la lluvia impacte sobre el suelo y lave nuestros suelos, porque al lavar nuestros suelos, lavan nuestros minerales de nuestros suelos y eso hace que nuestros suelos, obviamente, sean menos fértiles. Y todo esto con el propósito de ¿qué? De lograr un incremento en la seguridad hídrica. Es decir, fundamentalmente tenemos que contribuir obviamente a mejorar las condiciones rurales del campo, ¿cierto? Donde podemos trazarnos un objetivo específico, fundamentalmente de poder lograr obviamente esta capacidad obviamente de manejo del recurso hídrico, ¿cierto? Posteriormente que hemos hecho obviamente este incremento en la capacidad obviamente de estos servicios de colecta de agua, proponemos obviamente después un uso más eficiente fundamentalmente de estos recursos hídricos, ¿correcto? ¿A través de qué? Este uso eficiente después obviamente lo podemos después ya sea almacenar a través de represas, canales o sistemas de riego tecnificado, donde posteriormente podemos lograr justamente aumentar nuestra cobertura, obviamente, del suelo a través de programas de forestación, a través de pastizales o también a través, obviamente, de la producción de alimentos para nuestra población. Así, para poder lograr, obviamente, este incremento en la seguridad hídrica, de hecho, obviamente, tenemos que convocar a todos los agentes activos de nuestras comunidades. En primer lugar, organizando a nuestros productores, fortaleciendo sus capacidades organizativas y de liderazgo para que a través de esa organización se gestionen programas, proyectos a diferentes programas gubernamentales para que también se comprometan, obviamente, a colaborar, financiar y asesorar obviamente en esta implementación de esta seguridad hídrica y de esa manera obviamente se genera un desarrollo de las capacidades de nuestros productores, desarrollo de las capacidades en el mejor manejo y gestión de nuestra agua, de nuestro recurso hídrico, ya sea obviamente dando un soporte tecnológico y de esa manera obviamente contribuimos a mejorar obviamente un mejor uso eficiente de nuestro recurso hídrico en armonía obviamente con el suelo y en armonía obviamente con el clima. Y de esa manera podemos restablecer ese equilibrio. Y parte de lo que debemos proyectarnos, alcanzar, es lo que decíamos, cosechar un nuevo ecosistema. A través de toda esta gestión, todo este manejo del recurso hídrico, inicialmente podemos lograr más adelante la aparición de nuevos oasis, ¿cierto? Aguas abajo de la cuenca, donde más antes no existía alguna gota,
podemos lograr obviamente una mayor disponibilidad de agua, ya sea para la alimentación de la población, para nuestros animales, así como también para aumentar seguramente todo lo que es la forestación, los pastizales o también algunos cultivos para nuestra población, la reaparición de nuevas especies, y ahí es donde empieza a funcionar seguramente algunos corredores de ecoturismo vivencial, y también podemos tener un futuro con un ecosistema, con un mejoramiento de la calidad de ese suelo, ¿cierto? Es decir, obviamente mucho más fértil, mucho más productivo, logrando obviamente nuevos escenarios ecológicos, ¿cierto? Pero hay, gracias a nuestra intervención, un poco rescatando nuestros conocimientos ancestrales y cruzando obviamente con los nuevos conocimientos tecnológicos, pero todo de manera organizada. Y para lo cual, miren, les comparto un poquito una actividad práctica, obviamente, de siembra y cosecha del agua a través de las conchas, donde, miren, podemos observar, obviamente, la importancia, obviamente, de todo lo que es el recurso hídrico en zonas altas. Decíamos, obviamente, podemos ubicar esos lugares. Lo primero que establecemos son esos diques, ¿cierto? Esas barreras, obviamente, para poder almacenar nuestra agua en las partes altas, ¿cierto? Podemos, obviamente, generar esos lugares donde podemos ir formando la aparición de nuevos organismos, en este caso aves, ¿cierto? Y aguas abajo de la cuenca, obviamente, hacemos un uso racional de ese recurso utilizando un sistema de riego tecnificado que va a servir, obviamente, de alimento para nuestros animales, y que de alguna manera vamos a ir cambiando, vamos a ir cosechando estas infiltraciones de agua que se puede lograr más abajo, y para lo cual obviamente podemos utilizar todo lo que son las cochas, ¿cierto? Y donde las cochas fundamentalmente hay diferentes formas de poder almacenamiento. En un primer lugar, obviamente, logramos, obviamente, esa filtración, obviamente, de las aguas, donde podemos lograr esa cosecha y almacenamiento de agua, fundamentalmente en esas zonas donde hemos identificado el lugar, obviamente, para almacenar nuestras aguas. Posteriormente, esta es la siembra del agua, donde fundamentalmente se está infiltrando, podemos observar, debajo del suelo, en las partes inferiores, y se va llenando fundamentalmente algunos canales internos por debajo de la superficie del suelo para que puedan aflorar o salir en zonas más bajas de la cuenca, ¿correcto? Y de esa manera podemos lograr, obviamente, esa siembra de cosecha de agua, donde fundamentalmente hemos logrado almacenar en las partes altas, hemos logrado que se infiltre obviamente por debajo del perfil del suelo para que después pueda aflorar en zonas más bajas de la cuenca. Y de esa manera, lo que decíamos, podemos lograr un mejor ecosistema, unas nuevas formas, obviamente, ya sea de oportunidad, de alimento para nuestro poblado rural, donde fundamentalmente sea muy valorado por una mejor calidad de vida, obviamente, para nuestro poblador rural, ¿cierto? Del campo, y que fundamentalmente podamos lograr en determinado momento esa migración de la ciudad al campo, simplemente gracias a que se dan mejores y mayores oportunidades de desarrollo, obviamente, para nuestro poblador rural del campo. Siguiente, por favor. Y todo esto es parte de esa seguridad hídrica, ¿cierto? Un elemento importante para asegurar esa seguridad hídrica representa obviamente esa siembra y cosecha de agua. Ese sistema básicamente de todo lo que involucra ese fortalecimiento obviamente de las capacidades de nuestros productores con estas habilidades obviamente de almacenamiento, y después obviamente un manejo, mejor uso de todo lo que es el recurso hídrico, ¿cierto? Con esas mejores prácticas de riego, y donde fundamentalmente es una estrategia importante todo este manejo integral para asegurar obviamente esa sostenibilidad, decíamos, para la seguridad alimentaria de la población, para la sostenibilidad agropecuaria y, sobre todo, obviamente, esas condiciones mucho más favorables, obviamente, para nuestro poblador rural del campo, valorando, obviamente, su actividad, valorando su terruño y beneficiándose, obviamente, de los recursos, obviamente, que disponga, y poniendo en valor justamente cada uno de los atractivos, ¿cierto?, que pueda ir desarrollando dentro de sus determinados lugares. Siguiente, por favor. Como conclusión y resumen un poco de lo que hemos conversado, lo que quería comentarles
es muy importante esta estrategia, obviamente, de la siembra y cosecha del agua, el cual, como podemos observar, constituye una herencia ancestral, ¿cierto? Que seguramente se ha ido desarrollando en sierra y costa, ¿cierto? Y actualmente, tras conocer obviamente el comportamiento del cambio climático, podemos contribuir obviamente a adaptarnos a estos cambios bruscos de temperatura, adoptando estas tecnologías ancestrales, obviamente, de poder captar, aprovechar de mejor manera el recurso vital como es el agua. Una segunda conclusión, la recarga hídrica del suelo. Cuando hablamos de recarga hídrica, estamos hablando obviamente que nuestros suelos un poquito tomen el agua, se embeban del agua a nivel superficial, a nivel del subsuelo y a nivel de algunas galerías internas, ¿cierto? Para poder infiltrarse, almacenarse y más aguas más abajo, obviamente, para hacer un buen manejo de este recurso hídrico. ¿Correcto? Donde esta siembra y cosecha de agua representa una estrategia valiosa para poder garantizar, hemos dicho, la seguridad hídrica y con eso la seguridad alimentaria y lograr obviamente una sostenibilidad agropecuaria en estas regiones altoandinas en el cual fundamentalmente nuestro país es bastante diverso y biodiverso, en el cual obviamente tenemos que poner en valor de manera muy importante. Es un poco parte de lo que quería comentarles en esta oportunidad. Gracias por su... Muy bien. Alialpa agradece al doctor Denis Pilares Figueroa por su interesante presentación. Gracias, Denis. Estamos seguros que en este tiempo hemos podido ilustrar sobre la siembra y cosecha del agua, una actividad muy importante frente a la escasez de agua y más en estos tiempos. Bien, del amplio número de preguntas por parte de nuestros seguidores, hemos seleccionado algunas, Denis, para que puedas ayudarnos a responder. La primera dice lo siguiente. ¿Qué diferencia hay en el sistema hídrico de la costa, sierra y selva? ¿Y dónde es más eficiente o es mejor realizar la siembra y cosecha del agua? Seguramente en nuestras tres regiones hemos visto que es importante un mejor manejo y gestión del recurso hídrico, ¿cierto? Tanto en costa como en sierra o en la selva. Pero en las tres regiones sería valioso poco a poco implementar estas prácticas, obviamente, de siembra y cosecha del agua, para hacer un manejo más racional de nuestro recurso. Pero seguramente, ¿dónde va a tener mayor impacto actualmente? Podríamos ya ir implementando estas prácticas en nuestra región de la sierra, donde obviamente tenemos unos cambios extremos, obviamente, en nuestro clima, donde hay estaciones, obviamente, donde hay sobreabundancia, obviamente, de muchos cambios climáticos como lluvias extremas, nevadas extremas, heladas extremas, ¿cierto? Donde en esos periodos y en esta región de la sierra muy bien, obviamente, podemos implementar esta práctica, obviamente, de la siembra y cosecha de agua, justamente pensando en esas estaciones del año donde hay escasez, ¿cierto? Y producto de esta desbalance tremendo, obviamente, por acceso al recurso hídrico, es donde tenemos más adelante, obviamente, en nuestra región de la sierra bastante perjudicada por mortalidad de sus animales, por falta de alimento, obviamente, para la población. Es decir, en la sierra muy bien podemos implementar, obviamente, esta práctica de siembra y cosecha del agua. Gracias, Denis. Vamos con la siguiente pregunta y dice así, ¿qué se debe considerar para construir una zanja de filtración? Correcto. En primer lugar, habíamos dicho que es importante para construir estas zanjas de infiltración identificar la pendiente del terreno, ¿correcto? Estas zanjas de infiltración no tienen que estar en la dirección de la pendiente, sino en la dirección perpendicular de la pendiente para evitar la erosión o el lavado de nuestros suelos. Una segunda consideración para construir nuestra zanja de infiltración es mucho mejor que sea más profundo y que sea menos ancho, o sea, más profundidad y menos ancho para poder almacenar y poder facilitar una mayor infiltración de las aguas en periodo de lluvias.
Y una tercera consideración para construir estas zanjas de infiltración, mucho mejor si hacemos respetando las curvas de nivel. ¿Qué significa respetar las curvas a nivel? Obviamente, más o menos respetando un poquito la pendiente, pero de manera perpendicular, a fin de poder ir formando estas zanjas de manera gradual y que poco a poco unas a otras después se vayan comunicando y poder almacenar la mayor cantidad de agua para que después, aguas abajo de la cuenca, podamos hacer un mejor aprovechamiento, obviamente, de este recurso hídrico. Y si podemos canalizarlo y almacenarlo de mejor manera, seguro podemos aprovechar de mejor manera. Excelente, Denis, muy interesante. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué factores geográficos y climáticos se deben considerar para construir una cocha? Perfecto. Un poco como veíamos en la imagen y en el video, en primer lugar, esas cochas procuraremos identificar las partes más altas de la cuenca. Primera condición. La segunda condición, el lugar específico de la cocha, que puedan ser unas hondonadas naturales, ¿cierto? O unas pequeñas depresiones naturales, ¿cierto? A fin de que como que sirva como un plato grande donde, o un balde o una tina grande donde vamos a lograr obviamente que pueda almacenarse el agua en periodos de lluvias, no solamente del agua líquida, sino también de la nieve o el granizo. Y después simplemente formar como especie de un borde de esa cocha para evitar fundamentalmente que se vaya a desmoronar, y para eso podemos ayudar obviamente con material de la zona, con champas, con pedazos de piedra, roca, a fin de darle mayor estabilidad a nuestra cocha, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta. Sí. Gracias, Denis. La siguiente pregunta dice, si se dice que las cochas eran una práctica milenaria, ¿por qué es que recién hace algunos años se retomó nuevamente con estos sistemas si poseen diferentes beneficios? Particularmente, se ha dejado un poquito esta práctica ancestral. Seguramente uno pasa por la falta, obviamente, está comenzando a faltar el recurso hídrico, ¿cierto? Esto, de hecho, por la mayor demanda de recurso hídrico, ¿cierto? Y la otra causa fundamentalmente, ¿por qué se ha dejado de hacer estas prácticas? Por falta de ese trabajo organizativo que era muy usual en nuestro imperio de los incas. Recordemos los trabajos organizacionales, obviamente, como la minca, la mita, ¿cierto? Que permitió, obviamente, ese trabajo organizado en grupo para un objetivo común, como este caso era, obviamente, todo lo que es el manejo de las cochas, porque se necesita bastante participación de mano de obra, pero de manera organizada, para poder lograr obviamente estos cambios, porque no va a ser una sola cocha, sino van a ser dos, tres, cuatro, los que se necesite, aprovechando justamente todas estas ondulaciones topográficas favorables para la instalación de cochas, y después si las podemos vincular a unas otras, unas después de otras, para aguas abajo de la cuenca poder hacer un mejor manejo de esa agua que hemos almacenado en periodo de lluvias. Claro, tiene muchísimo sentido. Gracias, Denis. La penúltima pregunta dice, ¿cuál es la proyección de duración o el tiempo de vida aproximado de una cocha? ¿Y qué factores se deben considerar para que la siembra y cosecha del agua sea sostenible? Perfecto. El tiempo de duración de una vida o de vida útil de la cocha va a pasar por el hecho de haber planificado de la mejor manera esos factores importantes que hemos dicho, ¿cierto? Tanto como el lugar adecuado, como la cobertura de protección, así como también la estabilidad, obviamente, de ese suelo, de esa cocha, y que después periódicamente, y cuando hablo periódicamente me refiero una vez al año o cada 2 años, de hecho, obviamente, hacer ese reacomodo de las champas, reacomodo de las piedras, a fin, obviamente, de ir reforzando justamente todos los bordes, obviamente, de la cocha, que va a garantizar, obviamente, que se mantenga un año más y así sucesivamente.
¿correcto? Y respecto a los factores que hay que cuidar, obviamente, para que esto sea sostenible en el tiempo, hablábamos de una palabra mágica que va a ser, no solamente hablamos, obviamente, de la cosecha del agua, sino teniendo agua, hacer todos estos trabajos, obviamente, de mejora de los suelos, hacer programas, obviamente, de forestación, de instalación de algunos pastizales, ¿cierto? Para poder hacer que toda esta mejora o este cambio que hemos hecho, obviamente, vaya quedando y el tiempo y sea mucho más sostenible para nuestras poblaciones rurales, ¿correcto? Sí. Gracias, Denis, nos queda más claro. Y la pregunta final dice, ¿en qué casos o regiones del país es importante implementar este tipo de proyectos? Particularmente, si bien hemos visto que se podría implementar en nuestras 3 regiones, pero quizás por orden de prioridad, muy bien podríamos comenzar en nuestras zonas altoandinas, ¿cierto? En nuestra región sierra, donde fundamentalmente tenemos esta configuración topográfica, geográfica bastante accidentada y donde tenemos de todas maneras nuestras zonas altoandinas bastante desprotegidas de esa cobertura frente a la lluvia extrema, frente al granizo, la nieve, y donde muy bien obviamente podemos comenzar a hacer este trabajo de cochas, pero de manera integral justamente para poder complementar con este mejor manejo del suelo y de la cobertura vegetal, ¿cierto? Como decíamos, a manera de un paraguas que va a evitar obviamente que nuestros suelos de la sierra, de nuestros valles interandinos, sean lavados y degradados obviamente por las copiosas o fortísimas lluvias obviamente que se presentan en periodo de lluvias, ¿no? Entonces, podemos utilizar en las 3 regiones, pero podríamos priorizar obviamente en nuestras regiones de sierra, sobre todo, o nuestros valles interandinos, como parte obviamente de todo un cambio obviamente de nuestros ecosistemas de altura. Sí, Leslie, gracias. Excelente. Agradecemos la magnífica ponencia del ingeniero agrónomo doctor Denis Pilares Figueroa sobre la siembra y cosecha del agua en nuestro Perú. Esperamos contar con él en una siguiente oportunidad. Denis, gracias. Las puertas de Alialp están abiertas para ti. Y quizá desees darnos un último mensaje para nuestros seguidores también que te están viendo. Unas palabras finales quizá. Claro que sí. En primer lugar, obviamente, agradecer obviamente a ustedes, ¿cierto? Por esa iniciativa, por ese desprendimiento e involucramiento, ¿cierto? Para poder hacer un cambio y hacer obviamente de actitud, así como también un cambio cultural, obviamente en nuestras regiones donde hace falta este tipo de tecnologías. Y también a todos nuestros seguidores que de alguna manera apuesten por ser las manos del cambio, en la medida obviamente que todos desde el lugar donde nos corresponda contribuyamos de alguna manera obviamente a hacer cambio, ya sea como personas, como generación, seguramente la suma de todos vamos a lograr obviamente a enfrentar todos estos problemas y con unidad y con convicción y con visión de futuro podemos mejorar obviamente toda circunstancia adversa que vayamos teniendo y en este caso particular por ese déficit o esa deficiencia de agua, planteando obviamente una alternativa obviamente para esta siembra y cosecha del agua en beneficio obviamente de nuestros productores del campo y de nuestras zonas rurales saltoandinas. Gracias, Leslie. Totalmente, gracias, gracias a ti, mis agentes de cambio, entonces desde donde estemos, ¿verdad? Desde cada una de las plataformas en las que nos encontremos, por supuesto que sí. Nuevamente, gracias al doctor Denis Pilares Figueroa. Estamos seguros que esta presentación es de gran valor para todos aquellos que nos están viendo. Aprovechamos en agradecer a nuestros seguidores de las redes sociales por sus diversos comentarios que nos han permitido profundizar en este tema tan importante. Sigan comentando nuestros artículos por todas las redes sociales. Nosotros vamos a resolver sus dudas en cada entrevista o nos prepararemos mediante algún programa especial para poder evidentemente hacerlo cada vez mejor. Nosotros estamos atentos a los comentarios en Facebook, en Instagram y YouTube. Bueno, de esta manera esta presentación ha llegado a su fin. Queremos decirles a todos nuestros seguidores que la problemática de la agricultura, los fertilizantes
fertilizantes, en este caso la siembra y cosecha del agua, no es solamente un problema agrario, sino también un problema de vida que con este tipo de temas podemos abordarlos de mejor manera. Gracias a todos por su presencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Saludos para todos. Hasta pronto.